Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Históricamente, el 50% de la población se ha visto excluida de los procesos de toma de decisiones, es decir, las mujeres no hemos tenido la misma representación. Por eso quisimos aprovechar la visita de una profesora estadounidense que es experta en el tema y hoy vamos a poner sobre la mesa entonces el Mujeres y Gestión en el Gobierno. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a estar una semana más en sus hogares con una edición más del programa Sobre la Mesa. Hoy, como les dijo Marcela, vamos a analizar la relación que hay entre la forma en que se organizan los gobiernos y la distribución de esa organización entre hombres y mujeres y los efectos que eso puede tener para el gobierno de cualquier país. Para ello hemos invitado a dos especialistas de renombre. Les voy a presentar a continuación al señor Gerardo Hernández Naranjo. Él es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Don Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí y compartir también con la profesora Michelle Taylor. Además nos acompaña, como ya lo dijo don Gerardo, Michelle Taylor Robinson. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad AIM de Texas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Michelle, y sacar tiempo para conversar con las personas que ven el programa. Es un placer estar aquí con ustedes y quiero decir gracias a Sobre la Mesa para esta oportunidad, también gracias a la Escuela de Ciencias Políticas para esta oportunidad de regresar a Costa Rica y también compartir esta discusión con mi amigo Gerardo. Antes de dar inicio a esa conversación, vamos a ver y escuchar la cápsula que hemos preparado para ustedes. Regresamos a Sobre la Mesa. Como ya les habíamos dicho hace unos breves instantes, hoy analizamos la forma en que se organizan los gobiernos, la estructura que tienen y el rol que la mujer ha venido jugando en los últimos años dentro de estas organizaciones que comúnmente se llaman gabinetes. Así que quisiera iniciar esta conversación preguntándole a Gerardo. Gerardo, ¿qué podemos entender por un gabinete? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su forma que se compone? Y otros detalles que ustedes han venido estudiando. En términos así muy generales podemos decir que el gabinete lo conforman el conjunto de ministros y ministras de un gobierno. Para el caso costarricense,
Estos ministros y ministras son nombrados directamente por el presidente de la República o la presidenta de la República, que es la potestad que le otorga la Constitución de nombrar a aquellas personas que le van a acompañar, digamos, en el nivel más inmediato de decisión política y de responsabilidad política a ejercer el poder ejecutivo que le corresponde al presidente y a estos ministros y ministras. A su vez, este conjunto de ministros y ministras conforman, en el caso de Costa Rica, lo que se llama el Consejo de Gobierno, que es un cuerpo colegiado en el que se toman algunas decisiones y en el que participan estos ministros y ministras con el presidente, ¿verdad? Entonces, los gabinetes varían en distintos países, pero hablando del caso costarricense y a manera ilustrativa, insisto, para pensarlo en términos operativos, porque lo que yo voy a referir acá es sobre una investigación que hemos estado haciendo en el Centro de Investigación y Estudios Políticos y en la Escuela de Ciencias Políticas sobre la conformación de los gabinetes desde 1978 hasta la actualidad. Entonces, así, en términos muy generales y operativos, pensemos como gabinete el conjunto de ministras y ministros de gobierno. Doña Michelle, ¿por qué es importante estudiar la dinámica de los gabinetes? Bueno, si dinámica significa nombramiento de personas a los gabinetes, es la empieza de un nuevo gobierno y es la oportunidad para el presidente o la presidenta dar un señal fuerte al pueblo del país y también al mundo internacional de qué tipo de política va a enfocar con las personas, como si hay un ministro de defensa muy fuerte, o si hay una agenda de paz, por ejemplo, o si hay mucha importancia en asuntos de trabajo, asistencia social. La oportunidad de nombrar una persona es un señal fuerte y por eso hay mucha atención en los medios de estos nombramientos, por lo menos a la empieza de la administración. Don Gerardo, y en ese contexto, ¿existen reglas que definen eso o cada gobernante, presidente o presidenta que lleguen a la toma de decisiones a la primera magistratura definen libremente cuántas, la composición y tal, o hay reglas definidas? A ver, esto varía según las formas de gobierno, ¿verdad? En los sistemas parlamentarios, el nombramiento de los ministros es resultado de una negociación, generalmente que se da entre los partidos con representación parlamentaria para efectos de conformar el gabinete. Y en ese sentido, en muchos países existen gabinetes policromos, es decir, conformados por distintos partidos, y eso refiere a una negociación. En los sistemas presidencialistas hay variantes también. En algunos casos el presidente es el que decide y nombra finalmente, sin tener que consultar al Parlamento, ¿verdad?, quiénes son los que van a ocupar esos cargos. Hay un punto intermedio que es que el presidente propone, en algunos casos, y requiere alguna ratificación o acuerdo también parlamentario, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, lo que tenemos es que la potestad es exclusiva del presidente en términos de nombrar a sus ministros. Y en términos, digamos, de regla, esa es la regla. Y en cuanto al diseño del gabinete, digamos que nosotros tenemos una estructura bastante estable, excepto porque en cuanto a la cantidad y el tipo de ministros y ministerios que tenemos. Pero lo que sí se ha dado con una relativa flexibilidad en algunos casos es este nombramiento de ministros o ministras sin cartera, digamos que es el ámbito de, digamos, donde se sale un poquito de la estructura formal, que insisto es bastante estable la cantidad y el tipo de ministerios que tenemos. Ahora, la conformación de los gabinetes pasa por un conjunto de prácticas también que son informales, que sobre todo son acuerdos que se dan entre grupos, corrientes del mismo partido que gana las elecciones, probablemente negociaciones también con grupos de poder, grupos económicos, o decisiones como las que señalaba Michelle,
que tienen que ver con el programa de gobierno o aquellas áreas de política pública en las cuales un partido quiere introducir algunos cambios. Entonces no siempre un presidente o una presidente pueden tener entera libertad para nombrar. Siempre tienen que negociar o estar sujetos a las presiones del partido, de sectores externos. ¿Podría ser así? Bueno, legalmente el presidente normalmente tiene libertad, excepto que en los Estados Unidos el Senado tiene que aprobar o puede decir no. Pero el presidente o la presidenta tiene que pensar en el costo de un nombramiento. Si este nombramiento va a causar un choque con un grupo fuerte, no vale la pena. Pero esos son costos informales. Doña Michelle, y en esa línea, ahora se nombraba el tema de que en Estados Unidos se tienen que ratificar, ¿verdad?, los nombramientos. ¿Eso se estila en otros países? Porque en Costa Rica en realidad no, ¿o es algo muy particular del régimen de Estados Unidos? Completamente particular a los Estados Unidos. ¿No hay control entonces sobre quién se nombra? De esta forma completa que por la Constitución el Senado tiene que aprobar y no siempre aprueba, sí. Eso es algo especial en los Estados Unidos. Estamos conversando hoy sobre la conformación de gabinetes para gobierno y la relación que existe en la distribución en materia de género. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en unos breves instantes. Regresamos con todos y todas ustedes, hoy conversando sobre conformación de gabinetes para gobierno y su relación con la distribución de género. En este sentido que veníamos conversando, Gerardo, mucho se habla de la colaboración en el espacio legislativo, en el poder legislativo. ¿Existe la misma posibilidad de colaboración a través de alianzas en la conformación de gabinetes, si hay coaliciones que definen o estructuran también o influyen sobre la estructuración de los gabinetes? Ese es un factor muy importante en el caso de Costa Rica porque a pesar de que no hay impedimento legal, ¿verdad?, bien podría darse una negociación entre partidos para efectos de decir, bueno, a tal partido le vamos a dar estos ministerios, a tal partido, incluso hacer hasta un acuerdo explícito, abierto y distribuirlo. O sea, nosotros no tenemos impedimento formal para hacerlo. Obviamente eso tiene que pasar porque el presidente sea el que nombre finalmente. ¿Me puedo hacer una breve interrupción? Sí. ¿Han habido casos de que suceda eso? Justamente a eso iba. A pesar de que no hay impedimento, el caso de Costa Rica es el de que no existe una cultura de construcción de coaliciones para formar los gabinetes. Pero formalmente, a pesar de que hay una cierta cultura de formar alianzas y coaliciones a nivel parlamentario, esto no tiene un correlato, digámoslo así, a nivel del Ejecutivo. Pero tal vez formalmente, porque uno cuando más o menos ve los gabinetes, uno puede decir, bueno, tal persona que están nombrando es más cercana a tal o cual partido, o sea, es que no es transparente. Hay efectivamente casos en que uno podría decir que en casos puntuales se puede incorporar a una persona que es más independiente o que podría tener una cercanía a otro partido que no es el del gobierno. Pero lo que hemos encontrado es que predomina el criterio partidario a la hora de conformar el gabinete y las negociaciones adentro de cada partido del gobierno para efectos de distribuir cuotas o áreas de política pública en los ministerios y también en otras instituciones. Pero tenemos esa particularidad en Costa Rica de no tener una cultura de construcción de coaliciones, a pesar de que, como todos sabemos, en las últimas décadas, 2 décadas, hemos tenido gobiernos divididos, gobiernos débiles, es decir, gobiernos sin una fuerza parlamentaria suficiente, lo cual podría ser un incentivo para que quien gana las elecciones presidenciales trate de construir una alianza con otros partidos, pero no se hace. Y esto probablemente descanse una larga trayectoria histórica en que generalmente los partidos que ganaban las elecciones ganaban también la mayoría en el Parlamento, entonces no ocupaban tanto recurrir a este tipo de acuerdos o ocupaban menos.
Pero bueno, a raíz de esa trayectoria histórica, pareciera que no nos hemos adaptado suficiente a un cambio, que fue el cambio en el sistema de partidos, donde ya no hay un partido fuerte que controle el Parlamento. Pero culturalmente pareciera que seguimos en una situación que es como de gobiernos de minoría con pretensiones de mayoría, por decirlo así, de alguna manera. Doña Michelle, ¿y eso, el caso costarricense, se replica en los demás países que usted ha estudiado? ¿Es el estilo? Bueno, hay países en Latinoamérica donde coaliciones son normal, como en Chile, la concertación es una coalición ya hecha antes de las elecciones y cada presidente tiene que manejar esta coalición en sus nombramientos al gabinete. Es un control importante manejar los partidos de la coalición. En Brasil, normalmente el presidente tiene que construir coaliciones, puede cambiar la coalición adentro de su administración. Esas coaliciones en Brasil son más informales, en Ecuador son más informales. Depende en la historia del país y la debilidad de la cantidad de curules que el partido del presidente tiene en la legislatura. Pero en mi país es más como Costa Rica, no tenemos coaliciones, de vez en cuando el presidente puede nombrar una persona del otro partido, pero no es por negociación de partido, es solamente como una señal. Una señal de amistad, pero no es coalición. Y esa diferencia entre la posibilidad en algunos países de que haya coaliciones que contribuyan al nombramiento del gabinete y otros donde un partido hace, digamos, no hay una tradición de coaliciones, ¿influye en la estabilidad del gabinete? O sea, ¿hace que un gabinete esté más estable o eso no influye en los cambios que se den a nivel interno del gabinete? Que cambien los ministros, porque si hay que cambiar un ministro hay que negociarlo con el otro partido, mientras si yo soy el que defino, pues yo puedo quitar y poner cuando yo lo crea conveniente. ¿Hace alguna diferencia? Yo no tengo datos comparativos, tal vez Michelle los tenga, pero lo cierto es que uno pensaría que si el gobierno es débil en términos de su fuerza parlamentaria, ayudaría más a la gobernabilidad y a la estabilidad de su gobierno que su gestión estuviera sustentada en un acuerdo con otros actores, porque esto generaría relaciones de colaboración, ¿verdad? En la medida que tenemos gobiernos de minoría, como es el caso de Costa Rica, y múltiples fuerzas parlamentarias de oposición en la Asamblea Legislativa, también por un asunto de cultura política, tendemos a generar más prácticas de confrontación que de colaboración. Y eso sí puede tener efectos en términos de la gobernabilidad y de la fluidez del sistema político para implementar políticas públicas, para tomar decisiones o incluso para legislar, ¿verdad? Creo que el caso de Costa Rica, la situación actual apuntaría a la necesidad de empezar a experimentar o a tratar de construir este tipo de acuerdos para facilitar la gobernabilidad. Doña Michelle, y ya para entrar, digamos, un poco en el tema de las mujeres, que usted es lo que ha venido trabajando, ¿cuáles son los elementos o los factores que son los que ayudan a que se nombren más mujeres en estos gabinetes? ¿Cuáles son como esas dos cosas que son importantes? Bueno, parece que en Latinoamérica, y pienso que eso es verdad en otras partes del mundo también, lo más importante es organización de mujeres poniendo presión en el presidente, de poner mujeres en gabinetes, en cargos de ministra, no viceministra. Claro. Y empieza más que todo en Latinoamérica en la década 90. Ahora hay más mujeres porque las mujeres son más organizadas y también ahora la expectativa es tener algunas mujeres, no solamente una mujer. Por eso esta presión causa un cambio en el cálculo de los presidentes, del costo de no poner mujeres en su gabinete. Pienso que eso fue el factor más importante de todo. Pero esto produce la oportunidad de abrir las puertas, pero no es suficiente para abrir todas las puertas, como el cargo de finanzas
o los cargos, el Ministerio de la Presidencia, que pueden ser los más importantes. Esto cuesta más presión de mujeres, más cambios en los cálculos de los presidentes. Esas puertas que nos habla Michelle, que se abrieron, Gerardo, en Costa Rica se expresan digamos, en ciertas restricciones que se tuvieron que poner a los partidos para evitar la preponderancia masculina. Ajá. ¿Cuáles se podrían ser los principales cambios que se observan en el sentido de que las mujeres ahora se empezaron a abrir puertas y estos cambios institucionales y marcos jurídicos permitieron que esas puertas no se cerraran a voluntad de los partidos? Sí, efectivamente, esto se ha ido abriendo muy poco a poco y han influido, por supuesto, la presión de movimientos sociales, de mujeres, ¿verdad? Un cambio cultural también en el cual se tiende a reconocer derechos y oportunidades de participación que antes no se les reconocía. Los cambios institucionales que en Costa Rica se han ido haciendo desde la promulgación de la ley por la igualdad, ¿verdad? Hasta el tema de cuotas, por ejemplo, en las listas para elección de candidatos a diputados o en las municipalidades. Es decir, poco a poco el país ha ido incorporando medidas que tienden a favorecer, en algunos casos vía acción afirmativa, la participación política de las mujeres. Y esto se ha traducido sobre todo en el ámbito parlamentario, en el ámbito municipal. En el ámbito del Ejecutivo ha sido más gradual porque ahí no hay reglas, digamos, no hay una obligación, hay una cierta presión moral, cultural y de los movimientos sociales para que más mujeres participen. Y compromisos de campaña. Y compromisos de campaña, efectivamente. Pero ha sido muy poco a poco. En la investigación que estamos haciendo nos damos cuenta cómo, por ejemplo, en el gobierno de Carazo, que es cuando partimos, solo habían 3 mujeres, hubo 3 mujeres como ministras. En el gobierno de Luis Alberto Monge no hubo ninguna. En el primer gobierno de Arias fue una. Y esto fue evolucionando hasta que en las administraciones más actuales hemos tenido 10 mujeres en la administración de Óscar Arias, la segunda. Con Laura Chinchilla tuvimos 12 y con Luis Guillermo Solís tenemos actualmente 8. Es decir, que poco a poco se fue avanzando hasta llegar hasta un 27 a un 30% de la conformación de los gabinetes en términos de participación de las mujeres, lo cual es, digamos, un rasgo importante de cambio en la conformación de estas instancias de gobierno. Doña Michelle, ¿existe algún país que usted conozca que la cuota o la paridad se aplique también para los gabinetes o solo está en el tema parlamentario? Yo pienso que el único país de Latinoamérica que tiene una cuota para el gabinete es Bolivia. Pero la mayoría de los países hay presión en la prensa. Si un presidente nombra esta cantidad de mujeres, el siguiente presidente tiene presión de no bajar este porcentaje. Claro. Y los presidentes pueden aumentar el tamaño del gabinete para tener un poco más espacio para manejar la situación. Pero no es normal bajar el porcentaje, disculpe, de ministras, o si se baja es poco. Es poco, sí, porque parece muy fea en los medios. Okay. Bueno, estamos en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de mujeres y gestión de gobierno. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de mujeres y gestión de gobierno. Antes de ir a una pausa, un poco lo que estábamos hablando con doña Michelle era en el sentido de que, aunque no hay una obligatoriedad del nombramiento de mujeres por alguna norma que sí se está aplicando para el Parlamento, de manera moral o por las presiones se están nombrando, pero ¿en dónde se están nombrando esas mujeres tradicionalmente? Bueno, normalmente las mujeres entran por cargos de asistencia social, bienestar social, educación, asuntos de la mujer, así este es un cargo de rango del gabinete, pero hay otros casos más
importantes, como en Costa Rica hay varios ministras de justicia, que es un cargo de más prestigio. Pero todavía en toda Latinoamérica hay súper representación de mujeres en cargos sociales. Y eso no es decir que esos cargos no son importantes, porque como educación, salud, esos son presupuestos importantes y políticas de gobierno bien importantes. Pero todavía no hay mucha representación de mujeres en los cargos más prestigiosas de economía, especialmente finanzas, es un tope de vidrio bien ancho, y también los cargos centrales como presidencia, defensa no en Costa Rica, relaciones exteriores. En nuestro caso no sería defensa, tal vez podría ser el de seguridad. Sí, y por eso todavía hay lugares donde hay menos representación de mujeres y en todos los países de Latinoamérica. Sí, hay una pregunta que quería hacerle a usted, porque hay uno de los textos que usted menciona, que usted ha escrito, que menciona, digamos, ese rol de la mujer en la gestión de gobierno. Voy a ponerme un poquito pesado porque no sé si estoy haciendo la mejor traducción sobre descriptive representation, si es la representación descriptiva. ¿Sí? Y la representación sustantiva. Sí. ¿Cuál es el impacto que tiene eso? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cuál es la posibilidad y el rol que la mujer puede jugar así cuando hablamos de representación descriptiva y representación sustantiva? Buena pregunta. Representación descriptiva sí, es más tema de discusión en parlamentos, porque hay más personas, pero sí, el parlamento se ve como el pueblo del país. Y por supuesto, mujeres son 50% de la población y si somos 30% del gabinete, eso no es descriptiva, aunque es mejor que en el pasado. Pero si hay afrocostarricenses en el gabinete, también eso es parte de representación descriptiva, por ejemplo. Pero representación sustantiva es las políticas que manejan los ministros en este caso. Y no hay muchos estudios sobre la capacidad de mujeres en el gabinete empujar intereses de mujeres a través de sus cargos en el gabinete. Hay más estudios sobre este tema para diputadas en los congresos. Y hay varios resultados de investigaciones que indican que diputadas sí inician más proyectos de ley sobre asuntos de intereses de mujeres, asuntos de intereses de niños, de familias, asuntos de interés para gente pobre. Solamente tenemos este tipo de estudio de tiempo corto en Costa Rica y Colombia para ministras en comparación con ministros, y en gabinetes no hay diferencia en los proyectos iniciados por ministras y ministros. Y pensamos que eso es por el trabajo de una ministra o un ministro. Su trabajo es más amplio y es difícil poner atención en solamente una parte de la población. Bien se dice que cuerpo de mujer no significa necesariamente conciencia de género, ¿verdad? En eso que ustedes pudieron investigar, ¿cuáles agendas son las que están representando las mujeres? ¿Están representando los asuntos de mujeres o están representando una diversidad de asuntos? Bueno, en realidad no sabemos si ministras están representando asuntos de mujeres por falta de investigación. Pero también es una cosa legislar, es otra cosa cómo ellas manejan el presupuesto de su departamento. Es otra cosa si una ministra nombra más asistentes y consejeras en vez de consejeros. Y tenemos que hacer esas investigaciones porque todavía no sabemos si ellas manejan distintamente su trabajo.
Hay señales, Gerardo, en el análisis que ustedes vienen haciendo en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, en el CIEP, en la investigación que están haciendo, hay luces sobre este rol de la mujer en la gestión y el gabinete. Todavía nos falta mucho, efectivamente tenemos un gran vacío, como señala Michelle, en el caso de los contenidos de política pública, en el sentido de si efectivamente se marcan diferencias. Uno de entrada pensaría que sí, pero es algo que hay que sustentar empíricamente. En lo que estamos todavía más bien es en tratando de identificar cuál es el peso y cuáles son las áreas, en el caso de Costa Rica, en las cuales hay más o menos participación de las mujeres. Yo mencionaba en el segmento anterior de que efectivamente ha venido creciendo la participación de las mujeres en el gabinete, pero hay un dato, digamos, estructural de todo el periodo, que indica que de las 340 personas que han ocupado cargos de ministros o ministras entre 1978 y el 2014, solo un 17% fueron mujeres. Es decir, que ha habido una situación asimétrica, como asimétrica es la relación entre hombres y mujeres en muchos ámbitos de la administración pública y de la sociedad en general. Y por otro lado, que en los ámbitos donde han venido siendo nombradas más mujeres en los gabinetes son, por ejemplo, en Justicia y Paz, en aquellas mujeres presidentas del INAMO a las cuales se les ha otorgado el rango de ministros, ¿verdad?, de condición de la mujer. Que no todas las veces se les ha dado el rango de ministra, solo ha sido presidenta ejecutiva. Sí. Efectivamente, en salud, cultura, vivienda, planificación y política económica, ahí va creciendo, pero digamos que hay como una cierta tendencia a que los roles que asuman son en el ámbito de la política social, como lo señalaba Gerardo, Michelle. y hay una pregunta, ¿han hecho alguna distinción qué tipo de partidos son los que tienden más a tener esa tradición de nombrar mujeres? ¿Hay algún indicio que diga que son más partidos de tal tendencia o de tal ideología? Todavía no, digamos que no hay no hay una diferencia tan grande entre los partidos. Lo que ha habido es una diferencia que refiere más al tiempo, ¿verdad? Es decir, conforme vamos avanzando en esta conciencia de género, en políticas, en el debate público, más gobiernos han incorporado más mujeres, ¿verdad? Pero no hay tanta diferencia en las últimas administraciones en cuanto a que unos tienden a incorporar más que a otras. Lo que sí también me parece interesante señalar en el área de cuáles son los ministerios que se les ha encomendado a mujeres, un indicio me parece es que si bien hay una cierta concentración en el área de política social, empiezan a aparecer mujeres en otras áreas que han sido controladas mayoritariamente por hombres, ¿verdad? El caso de seguridad, agricultura, tuvimos hace poco a una ministra, doña Gloria Abrams, con una gran trayectoria en el campo, ¿verdad? En planificación, en economía, ¿verdad? En ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. O sea, empieza a ampliarse en este momento histórico la gama, digámoslo así, de áreas de política pública donde encontramos participación de mujeres como ministros y ministras. Pero en términos cuantitativos sigue habiendo una gran asimetría, como lo señalaba. Doña Michelle quería referirse sobre qué tipo de partido nombra más mujeres. De nivel de todo Latinoamérica, el nombramiento de mujeres normalmente empezó con partidos más a la izquierda, centro-izquierda. Bueno, porque es una estrategia electoral de esos partidos, hay más conexión con organizaciones de mujeres, claro. Pero con el paso del tiempo, como ahora, los partidos más conservadores también entienden que tienen que cumplir con estas normas, expectativas de mujeres en el gabinete, y por eso ahora no podemos decir que un presidente conservador no va a poner varias mujeres en su gabinete. Pero también si el presidente tiene más libertad, no libertad legal, pero libertad a través de su partido, como dice Ciavella C. Morgenstern, freewheeling independent, un presidente que es independiente en todas partes como Uribe en Colombia. Sí. Este presidente puede hacer lo que quiere
Si quiere nombrar mujeres, sí, puede hacerlo. Y en los gabinetes de Uribe en Colombia hay muchas mujeres, no importa si él es presidente más conservador. Es esta posibilidad de manejar su propio partido es otra cosa muy importante para las posibilidades de nombrar mujeres. Estamos conversando hoy en Sobre la Mesa con ustedes sobre el rol de la mujer en la gestión de gobierno. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con ustedes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando con Gerardo Hernández y doña Michelle Taylor. Yo que tengo una pregunta, porque me surge toda esta conversación, no la tenía preparada, pero ¿puede suceder que un presidente o un candidato como Donald Trump, ¿verdad?, que tiene un trágico historial en relación con la mujer o con las mujeres, pueda tener un gabinete, digamos, con mujeres que tengan realmente poder y decisión? ¿Se puede dar eso? ¿O puede ser que un presidente o un candidato con un discurso muy femenino al final nombre pocas mujeres? Bueno, primeramente quiere decir, yo no soy experta en la política de los Estados Unidos, pero en mi opinión, pienso que cualquier presidente en los Estados Unidos tiene que ver la trayectoria de gabinetes. La siguiente presidente en mi país tiene que mantener una imagen de su gabinete semejante a los gabinetes de Obama y de Bush por la presión moral. Pero no tiene que poner a las mujeres en cargos importantes. Hay cargos afuera de la política, de un presidente puede poner a las mujeres en esos lugares que no tienen poder en ninguna forma. Pero si una candidata feminista no pone por lo menos un número normal de mujeres en su gabinete, yo pienso que esto es una estrategia muy mala, porque el nombramiento de ministros y ministras es un señal de cómo va a manejar su gobierno. Y si este presidente quiere tener una imagen feminista, el señal más fácil es nombrar más mujeres que antes. Claro, pero digamos una expresión de la misoginia, en este caso este señor, y la discriminación puede ser precisamente nombrar mujeres en cargos o en suplencias, que es lo que pasa mucho, ¿verdad? Que nombran en suplencias. En el caso de Costa Rica, Gerardo, ¿cómo estamos con el tema, verdad? Porque ahora dabas un tema de datos. O sea, ¿cómo ejercen esas mujeres el poder? ¿Estamos más representadas en el tema de las suplencias o efectivamente estamos ejerciendo un poder real o solo simbólicamente estamos las mujeres representadas? Claro. A ver, seguimos en una situación, digamos, predominante, donde la incorporación de las mujeres pasa por incorporarlas a segundos planos, ¿verdad? Exacto. Eso se da en el ámbito legislativo, se da en el ámbito municipal y diría yo se da también en el ámbito del ejecutivo. O sea, la incorporación de las mujeres ha ido creciendo y ha llegado a niveles de ministros, de ministras, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que todavía son pocas. Hay más participación probablemente en estos mandos medios o en los viceministerios, ¿verdad?, con la idea de dar esa señal de que se está incorporando. No quiero decir que estos cargos no sean importantes y que no sean oportunidades, efectivamente lo son, pero sí se marca ahí una diferencia entre a quién se le dan los cargos según el nivel de autoridad o de poder que se tenga. En el mismo Poder Judicial, ¿verdad?, hay estudios que se han hecho de quiénes son los que logran efectivamente los cargos más altos, ¿verdad?, y del papel, digamos,
secundario en el sentido de rangos que se le tiende a dar a las mujeres. Yo, por otro lado, esperaría que no suceda ese escenario que señalaba Daniel, de que ese señor llegue a la presidencia. Pero coincido con Michelle en que difícilmente un presidente puede, digamos, nombrar su gabinete libremente o antojadizamente sin consideración de la construcción de equilibrios, ¿verdad? Con otras fuerzas políticas, con corrientes de opinión pública. Ciertamente, y es una de las hipótesis que estamos trabajando en una investigación conjunta, comparativa, en que está Michelle y que estoy yo, hay una posibilidad de que presidentes, digámoslo así, con más poder en términos del mandato electoral y de recursos institucionales, tienden a establecer estrategias unilaterales, es decir, que su criterio predomine sin necesidad de negociar con otros, y que por lo tanto presidentes más débiles tiendan a establecer relaciones de cooperación y negociación para efectos de conformar sus gabinetes. Pero en ningún caso diría yo que pueden prescindir de todas estas consideraciones del momento histórico y de la construcción de equilibrios entre al interior de su partido y eventualmente de equilibrios o negociaciones con otros partidos para conformar sus gabinetes. En esa línea más yo quería preguntar, porque bueno, efectivamente también hay una serie de condiciones que hacen que las mujeres no lleguen en igualdad, ¿verdad?, a esos cargos, pero hay una crítica también a la forma en que ejercen el poder. Hay estudios con respecto a esas diferencias del ejercicio del poder, cómo es que ejerce una ministra el poder con respecto a un ministro. Yo no tengo datos o no tengo, digamos, información sobre esa diferencia. Creo que es un reto investigativo que sería muy interesante que se asuma a nivel académico en la medida en que más mujeres van teniendo presencia en esos cargos y con esos niveles de responsabilidad, ¿verdad? Pero por lo pronto no tengo información para ver si hay o no diferencias entre eso. Sí, es una pena porque hubiera sido interesante ver si las mujeres son más efectivas cuando son ministras que ministros. Si hay mayor tentación a caer en la corrupción de un ministro o de una ministra. Entonces sería interesante poder evaluarlo. Pero yo quería preguntarle, Michelle, si dentro de los estudios que usted ha hecho de forma comparativa, es posible establecer que cuando hay ministras se pueden poner de acuerdo más rápidamente. Vemos ahí, hay espacios colaborativos, ministeriales o interministeriales. Para Arturo sería también interesante ver esa relación, por ejemplo, en el sistema de integración centroamericana. Si en el Consejo de Ministros de Educación o de Transportes, en el sistema de integración, cuando hay ministras hay espacios más de colaboración. Que no, ¿verdad? Sería interesante. Bueno, desafortunadamente eso no sé, por falta de investigaciones, pero hemos revisado la experiencia de proponer anteproyectos de ministras y ministros en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Y descubrimos que las ministras inician menos anteproyectos que los ministros, un número significante menos. Pero si vemos el porcentaje de proyectos aprobados por el Congreso, las ministras tienen el mismo éxito en porcentaje de proyectos aprobados que los ministros. Y para nosotros eso es importante porque esto significa que el Congreso puede trabajar con ministras en la misma forma que puede trabajar con ministros. Y eso es bien importante porque la presidencia tiene que manejar la política y necesita ministros y ministras que puedan trabajar con el Congreso. Y yo puedo decir que ministras tienen el mismo éxito que ministros. Y eso es verdad en esos países. Doña Michelle, llama la atención que efectivamente, ahora que hablaban de que no hay tanta investigación con respecto al ejercicio del poder de las mujeres en los gabinetes, siendo tan importantes como se explicó al inicio del programa, sí hay muchísima más investigación de las mujeres en los parlamentos, ¿verdad? O sea, efectivamente, ¿hay algún tipo de estudio que dice que las mujeres diputadas ejercen un poder más democrático, que generan más coaliciones, ¿verdad? Como ese tipo de negociaciones, pero efectivamente, como decía ahora Gerardo, no hay investigación con respecto
a cómo ejercen ese poder las ministras. ¿Por qué será que no hay estudios en ese sentido? O sea, ¿por qué nos hemos concentrado en los parlamentos y no en estos puestos que son tan importantes? Hay dos razones. Uno, hemos tenido una cantidad más grande de mujeres diputadas para más tiempo. Por eso hemos tenido más tiempo para hacer las investigaciones. Pero otro asunto importante es, para un politólogo obtener acceso a diputadas, diputados, es un poco más fácil que obtener acceso a ministros y ministras actuales, inclusive exministros y exministras. Y para ver cómo manejan adentro de las reuniones del gabinete, necesitamos hacer entrevistas. Estaría un lujo hacer esta investigación, pero no hemos tenido la oportunidad. No se ha hecho. Claro, Hay tal vez un elemento que sí es importante, que sí se ha identificado, y es sobre la estabilidad o inestabilidad de los ministros y ministras. A ver, porque aquí es importante considerar que los gabinetes son más inestables de lo que generalmente se tiende a pensar. En Costa Rica, cada vez que un ministro o ministra renuncia, hay un escándalo y se dice que el gobierno va de pique. Bueno, resulta que viendo todo este periodo histórico que hemos estudiado, solamente un 21% de los ministros y ministras han estado todo el periodo de gobierno. Es decir, el resto han sido o han salido o han sustituido, digámoslo así, a ministros salientes. Esta fluidez de los gabinetes es parte, digamos, de el margen de maniobra que tienen los presidentes para acomodarse ante críticas, ante escándalos, ante conflictos, en aras de gobernar o de la gobernabilidad, o incluso de atender corrientes de opinión críticas que se le hacen a un ministro o una ministra por parte de la oposición o incluso de los poderes fácticos. Caso más reciente, por ejemplo, el ministro Melvin Jiménez de la presidencia, que desde un inicio fue bombardeado sistemáticamente por la oposición y por otros actores políticos, y entonces llega el momento en que por estas razones o por otras el presidente decide mejor removerlo en aras de, digamos, atender una demanda social o política. Pero hay muchas razones, digamos, por las cuales los ministros dejan sus cargos. Esta es una: poderes políticos, conflictos internos, escándalos de corrupción, el tema electoral, ¿verdad? De ministros que salen del Ejecutivo para aspirar a una diputación, por ejemplo, o razones de salud, personales, etcétera. Pero no encontramos que haya diferencias en cuanto a la mayor estabilidad o permanencia de las mujeres y de los hombres ministros, ¿verdad? Ese es por lo menos un dato que sí tenemos, donde no se marcan tantas diferencias en ese sentido. Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Les agradecemos muchísimo. Sé que es un tema, y a mí se me quedaron varias preguntas que las tenía. Tenemos que llegar al final. Hemos conversado con ustedes, con las personas que están allá en casa. Les agradecemos su atención. A ustedes dos, como siempre, nuestra gratitud. Marcela. No, muchísimas gracias a doña Michelle y a don Gerardo. Fue un lujo tenerla acá, ¿verdad? Aprovechar que está aquí, y bueno, y pues por supuesto Gerardo con esta investigación que también se está realizando acá en el CIEP. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos la próxima semana.